Génesis 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Este capítulo va a parecer a lo mejor para muchos tedioso, no interesante, pero tenemos que recordar que toda es la palabra de Dios, que nada en la palabra de Dios está de más y que también toda esta historia, todos estos nombres nos ayudan a estudiar e identificar contra la historia universal que la palabra es real. De hecho, muchos de los que estudian las etnias, de dónde surgieron las naciones, vienen a la Biblia para entender el panorama mundial, ¿no? De acuerdo a los pueblos y las naciones. Vemos en la Biblia siempre dos líneas, ¿no? Hay dos simientes desde Génesis 3:15, que lo vemos inmediatamente en Génesis 4 con Caín y con Abel. Abel representando la simiente piadosa, que son aquellos que han puesto su confianza en Cristo. A pesar de que Cristo aún no nacía, ellos sabían y habían creído la promesa de un Salvador. Y en contraste está la simiente impía, representada, por ejemplo, por Caín, por sus descendientes, que son aquellos que no tienen ningún interés en Cristo, en la salvación, ni en las cosas espirituales de acuerdo a Dios. Aquí vemos esta genealogía de Esaú, que es una línea genealógica rechazada, es una generación impía. La generación piadosa de la simiente santa de Dios avanza a través de Jacob, que Dios le cambia el nombre a Israel, y la Biblia nos va llevando de generación a generación hasta llegar al nacimiento de Jesús. A diferencia, esta generación o esta línea genealógica de Esaú, que es impía, pues no nos da los detalles de la misma forma que la genealogía de Jesús, ¿no? Nos da como 7 generaciones y ahí termina. Muy parecido a cuando se nos da en Génesis 4 la genealogía de Caín también. No pasa de 7 generaciones y hasta ahí. ¿Por qué? Porque es una descendencia que no trasciende, que aunque en su momento pudo haber sido exitosa aquí en la tierra, no tiene ninguna trascendencia permanente. Y aquí nos habla, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. O sea, Esaú vino a formar la nación de Edom. Y ahí vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, porque si nos regresamos para recordar rápidamente Génesis 25, 23, dice, voy a leer desde el 21, dice, lloró Isaac a Jehová por su mujer, o sea, Rebeca, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, si ustedes se acuerdan que era Esaú y Jacob, que eran gemelos, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Esto ya lo habíamos leído. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Desde aquí está proféticamente Dios hablando que habría 2 naciones. O sea, Esaú se convertiría en una nación y Jacob en otra nación. Bueno, sabemos que Jacob se convirtió en la nación de Israel, que todavía existe en nuestros días, que siempre lo vemos en las noticias, y que Israel hoy en día es una potencia mundial, a comparación de la nación de Esaú. ¿En qué se convirtió la nación de Esaú? ¿Cómo se llamó la nación de Esaú? Edom, así se llamó esa nación. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver aquí abajito en el versículo 30 del mismo capítulo 25 de Génesis, nada más para recordar. Dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Por qué se le llamó a Esaú Edom y a la nación que formó Edom? Porque Edom significa rojo y quedó así como referencia al hecho de que Esaú cambió o vendió su primogenitura por un plato rojo de lentejas. Por eso se le llaman edomitas.
Y es interesante ver cómo va la genealogía o qué pasó, porque esa nación en la que se convirtió Edom, como Dios lo había profetizado desde antes que naciera Esaú, esa nación se convirtió en una nación que se portaba mal con su propio hermano Israel. O sea, los descendientes de Israel, que se llama la nación de Israel, se portaron como sus enemigos, se alegraban cuando les iba mal, se aliaban con sus enemigos para hacerles un mayor mal, y por ese comportamiento tan inhumano, porque era traición a su propia familia, porque eran descendientes del mismo padre, Dios, a través de un profeta, Abdías, que es un libro que está más adelante en el Antiguo Testamento, Dios le profetiza a los edomitas que van a ser destruidos, que van a desaparecer de la tierra. Y fíjense cómo se cumplió, porque hoy en día la nación de Israel existe y es una potencia mundial, pero díganme ustedes si conocen una nación que se llame Edom o que sean los edomitas. No existen. El último edomita del que escuchamos fue precisamente Herodes, que vemos que Herodes, el que estaba cuando Jesús nació, quería matar a Jesús y mandó matar a muchos niños, y posteriormente el Herodes que vemos cuando Jesús ejerció su ministerio también se iba en contra de Jesús. Vamos a ir a Lucas para verlo, porque ese Herodes era idumeo o edomita, y ya es la última mención que vemos de los edomitas. Lucas 13, que recordemos que Herodes no es como un nombre, sino como un título. Lucas 13, 32. Si vemos desde el 31, dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. O sea, le dijeron a Jesús. ¿Quién lo quería matar? Herodes. O sea, una persecución hacia Jesús, ¿sí? Hacia Jesús, Él es la simiente santa, ¿sí? Él es la simiente. Y dice, y les dijo: id y decid a aquella zorra. O sea, Jesús le dijo, o se refirió a Herodes como zorra. Ahora, zorra no está en un contexto actual como hay gente que de una forma grosera le dice a ciertas mujeres zorras. No. Zorra se usaba para referenciar a personas que eran astutas. O sea, la astucia es maldad, y que actuaban de esa manera menospreciable, se les decía zorra, y así se refirió Jesús a él. Pero aquí Herodes quería matar a Jesús. O sea, vemos esa lucha constante en contra de la simiente de Dios. Esa lucha que está desde Génesis 3:15 entre las dos simientes, también la vemos en el vientre de Rebeca, y vemos cómo ese pueblo que nació de Saúl, los edomitas, se iban en contra de sus propios hermanos, y aquí todavía este descendiente de los últimos que se mencionan, Herodes, en contra totalmente, queriendo matar a Jesús. Bueno, habiendo dicho eso, la nación, los edomitas ya no existen. Sin embargo, relativamente recientemente los arqueólogos encontraron a los edomitas en Jordania, que se le conoce como Petra. Si ustedes van a Wikipedia, van a encontrar Petra, que dice antigua ciudad nabatea en Jordania. Miren lo que han encontrado este edificio, que es como hecho de piedra, y eso viene ahí en Abdías, de cómo era esa nación de los edomitas. Y miren aquí, si ustedes ven, dice: fundada a finales del siglo VIII a.C. por los edomitas. ¿Sí? Por los edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas? Los descendientes de Saúl. Se los pongo para que vean cómo la arqueología y la historia universal no van en contra de la Biblia, sino más bien confirman lo que está en la palabra de Dios. Y ahí pues nada más queda como recuerdo, es un lugar turístico donde ir y ver los restos de esa ciudad que ha sido descubierta recientemente, ¿no?, por los arqueólogos. Y solamente es el recuerdo
de lo que alguna vez fue la nación de Edom, descendientes de Esaú, y que hoy no existe. ¿Por qué? Porque así Dios lo profetizó a través de varios profetas, especialmente Abdías, ¿no? Pero bueno, estamos aquí. Dice, vamos a regresar a donde estamos, a Génesis 36. Dice, estas son las generaciones de Esaú, la cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón, Ebeo, a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot, o sea, Ismael, él se casó con una ismaelita. ¿Se acuerdan que Ismael es el otro hijo de Abraham con Agar? Entonces, todas estas vienen a ser naciones árabes, las naciones árabes en la actualidad. Adá dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y Aholibama dio a luz a Jeús, y a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa, y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Fíjense, una historia bien parecida. ¿Se acuerdan a quién? Abraham y Lot, ¿no? Que se separaron por lo mismo, porque sus ganados eran muchos. Y aquí vemos que Esaú habitó en el monte de Seir. Y ese monte Dios se lo dio. Vamos a ver rápidamente en Deuteronomio. Fíjense cómo la Biblia tiene tantas referencias, miles, literalmente miles de referencias cruzadas, que no las podamos ver aquí todas, pues no terminaríamos, y a lo mejor se haría este estudio demasiado exhaustivo. Pero esa es una de las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, porque es un libro que tiene referencias cruzadas exactas, que todo se relaciona, todo se confirma y la historia se cumple. Lo que Dios dijo se va cumpliendo a través de los años. Dice Deuteronomio 2:5, no os metáis con ellos, o sea, le está diciendo a los israelitas, no os metáis con ellos, o sea, con los edomitas, sus hermanos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. O sea, ese monte que habitó los descendientes de Esaú, el monte de Seir, Dios se lo había dado y le dijo a Israel, a ti te voy a dar Canaán, a ti te di Canaán, eso es tuyo. Pero el monte de Seir es de tus hermanos, ¿no? Entonces vamos a ver, regresar aquí a Génesis 36. Dice, Esaú Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú es Edom, lo que ya habíamos dicho, rojo. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Amalec es otra nación que vamos a ver más adelante qué relación tuvo con la nación de Israel y qué significado espiritual trae, ¿no? Pero eso lo veríamos más adelante en la Biblia. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz. Fíjense algo interesante. Recuerden esto de jefes. Jefes, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos marcar. A ver, ¿dónde estamos? Jefes. Dice,
Jefes era como un título militar, como jefe militar, o sea, cabeza militar. Era una nación muy estructurada, con muchos títulos así de grandeza, de poder. Si se fijan, estos son los jefes, eran como cabezas militares. Coré, Gatam y Amalek, esos son los jefes, otra vez, fíjense, de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes. Naat, Sera, Sama y Misa, esos son los jefes de la familia de Reuel en la familia de Edom. Esos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. Los jefes, Jeús, Jalam y Coré. Esos son los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hijo de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana. Disón, Eser, Disán, estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, Timna y hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná, Ana. Bueno, ahí vamos a ver otra cosa. Pero bueno, hasta ahorita fíjense todos estos títulos de jefes. Luego aquí menciona, y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Ana. Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Algo bien interesante en este versículo, que no sabemos mucho de él, más que acá abajo dice, los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Eso es todo lo que nos dice de este Aná. Resulta que Aná apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. O sea, Aná parecería una persona que tiene un trabajo que nadie le va a envidiar, porque imagínense lo que es vivir en el desierto, ¿sí? El desierto de esa zona geográfica es un desierto tremendamente intenso, tremendamente pesado. Y estar apacentando asnos, pues en el desierto no es como que el trabajo de los sueños de nadie. O sea, era un trabajo pesadísimo. Probablemente él ni siquiera representaba un buen partido, a lo mejor para muchas mujeres de su época. Y aparte, lo más curioso es que los asnos ni siquiera eran de él, ni siquiera apacentaba sus propios asnos, apacentaba los asnos de su padre. Y a lo mejor, después de tantos títulos poderosos de jefe de no sé qué, y el jefe de quién sabe qué, y el jefe de no sé qué, vemos a persona que era, pues, aparentemente, si quieren verlo, un don nadie, ¿sí? Apacentando en el desierto, en un trabajo terrible, asnos que ni eran de él. Un día hubo un hallazgo, un día se encontró sin buscarlo, un día como cualquier otro, a lo mejor en la monotonía del mismo trabajo, lo mismo todos los días, el mismo calor, cambió su vida. Porque el encontrar manantiales en el desierto era digno de ser escrito en la palabra de Dios. Era más que sacarse, que alguien dice, me saqué la lotería. Bueno, era más que sacarse la lotería, era algo milagroso, de tal forma que ya después no se le conocía como que cuidaba asnos ajenos, sino como aquel que encontró manantiales en el desierto. Y yo creo que a todos los que hemos tenido un encuentro con Dios, podemos relacionarnos con Él. Porque Él no era de la familia, no era de la línea genealógica del Salvador, de la línea genealógica piadosa. Vivió una vida que pues no tenía nada en especial. Y hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que Dios escogió lo vil, lo que no es, para deshacer lo que es. Que Dios escogió lo vil y lo menospreciado, lo que no tenía realmente un valor. Y creo que los que
hemos realmente tenido un encuentro con Dios, o sea, no una religión, sino realmente un encuentro con Dios, que Dios nos ha buscado, podemos identificarnos con Aná. No estábamos cercanos a Dios, no éramos de la familia de Dios, no teníamos nada en especial, y nosotros, sin buscarlo, mientras caminábamos en un desierto pesado, un día Él se nos presentó como esos manantiales en el desierto. Y ahora nos conocen, no por ser esos perdedores, esos don nadie, sino porque encontramos a Cristo en el desierto, encontramos esa agua viva en el desierto. Y nuestra vida no volvió a ser igual. Así la vida de Él no volvió a ser la misma. Vale la pena mencionar este versículo. En un capítulo que parecería tan tedioso y tan aburrido, generaciones y generaciones, nombres tras nombres, que pues son necesarios para todos, son necesarios también como evidencia de la Biblia, y todos aquellos que estudian las etnias, los etnólogos, que estudian cómo fueron creándose los pueblos y le van dando seguimiento y trazabilidad, pues eso hay gente que se dedica a eso, y eso nos ayuda a comprobar que la palabra de Dios es verdad, porque vienen a la Biblia para entender la formación de los pueblos y las naciones. Pero fuera de eso, para nosotros que no nos dedicamos a nada de eso y que estamos leyendo, pues podríamos mencionar nombres y nombres y nombres y nombres, y nosotros seríamos otro nombre igual, otra generación más en esta vida, en esta historia, generación que nace, generación que perece. Pero lo que nos marcó y lo que nos hizo especiales es que encontramos manantiales en el desierto de nuestra vida, y ese manantial es Cristo, porque Él se apareció un día a nosotros, y eso cambió toda nuestra vida y nuestra historia, ¿no? Por eso vale la pena mencionarlo. Dice: y estos fueron los hijos de Ezer, Bilhan, Saabán y Acán. Estos son los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos fueron los jefes, otra vez jefes de los Oreo, los jefes de Lotán, Sobal, Sibeón, Aná. Disón, Ezer y Disán, estos son los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y luego fíjense, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, o sea, jefes militares, y era el jefe, y este era el jefe, y este era el jefe, y fueron los jefes por sus mandos. Y ahora vemos que había reyes que reinaron en la tierra de Edom. Qué dato tan interesante en este capítulo, que repito, pudiera parecer tan tedioso. O sea, tenían reyes, les gustaban los títulos a este pueblo, ¿sí? Le gustaban los rangos, les gustaba la nobleza, ¿sí? Títulos, estatus. Les gustaba exaltarse al uno al otro. Ahí viene el jefe fulanito, y ahí viene el jefe de la familia sutanito, y reyes por allá, y reyes por acá, y duques y nobles, y algo así como esas naciones que todavía tienen reyes, ¿no? Que les llaman el duque y el no sé cuántos títulos. Así era este pueblo de Esaú, de los edomitas, que no eran la simiente santa, que no eran parte de la familia de Dios, ¿sí? Que eran una simiente que fue rechazada por Dios. ¿Por qué? Porque no querían nada con Dios. Eran muy parecidos a cómo era Esaú. Esaú menospreció la primogenitura, y la primogenitura en lo natural era un privilegio que tenía como hijo que abrió el vientre, pero en lo espiritual significaba pertenecer a la familia de Dios, significaba la salvación, la menospreció. Este era un pueblo secular, vivía en el secularismo. ¿Qué es el secularismo? El aquí y el ahora. Es como hoy la gente vive un secularismo. A mí me importa el hoy, me importa el ahora, lo que me importa es lo que veo, lo que me importa es ser feliz. La eternidad, Dios, Cristo, pues eso no me interesa, estoy ocupado, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta nación le gustaba mucho, repito, exaltarse el uno al otro, no exaltar a Dios, sino exaltarse entre sí, ¿no? Como hay mucha gente hoy que, sí, ahí viene el ingeniero tal, dígame ingeniero,
el licenciado, el diputado, el senador, el rey, el presidente. Y digo, no tiene nada de malo que tengamos títulos o nombramientos, pero eso, cuando conocemos a Dios nos damos cuenta que el único que merece ser exaltado es solamente uno, es Dios. Lamentablemente también dentro del ámbito religioso hay una jerarquía en ciertas religiones, y lamentablemente en la iglesia cristiana también. A lo mejor no se ve tal cual, pero lamentablemente se ha hecho una realidad, como ciertas jerarquías o títulos, ¿no? Gente que le dicen apóstol de apóstoles, ahí viene el siervo apóstol de apóstoles, pastor de pastores, etcétera, etcétera. Cómo eso se parece más a esta descendencia impía de Esaú, que le gustaba jefe militar, y ahora vemos reyes. Fíjense que fueron los primeros, dice, fíjense, y los reyes que reinaron en la tierra antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Qué versículo tan relevante. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los reyes de los hijos de Israel. Acuérdense que Dios no quería que hubiera reyes. Dios les advirtió a través de Moisés que no era bueno que tuvieran reyes, porque los reyes iban a sobrecargarlos a la nación. El rey de la nación de Israel era Dios mismo. Era Dios mismo, pero aquí dice antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Acuérdense que este libro de Génesis, al igual que los primeros 4 libros adicionales a Génesis, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, los escribió Moisés. Y cuando Moisés vivía todavía no había reyes. Acuérdense que después de Moisés, el siguiente líder fue Josué, y luego hubo un periodo conocido como los jueces, donde gobernaban jueces, y hasta después de los jueces se levantaron reyes en Israel. Entonces aquí Dios de alguna forma le está revelando a Moisés, le está revelando años antes, cientos de años antes le está revelando a Moisés, que también en Israel iban a levantarse reyes. Por eso dice, los reyes reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Y fíjense, es importante, me gustaría que fuéramos rápidamente a 1 Samuel 8:5. Espero que no estén aburridos. Sino interesados en las cosas de Dios. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Aquí dice que entonces todos los ancianos de Israel, no cualquier persona, según los ancianos que eran los más sabios de Israel, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel era el que estaba como juez. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Díganme de dónde sacaron esa idea. Levántanos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Porque tú, Samuel, ya te vas a morir, tus hijos andan en otros caminos, y si tú te mueres, pues ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar solos. Levántanos un rey como las demás naciones. Y acabamos de leer que los que tenían reyes, ¿quiénes eran? Los edomitas, los hermanos de Israel, los que vivían en el secularismo, los descendientes que habían sido rechazados, los impíos, que les gustaban los reyes, les gustaban los títulos, les gustaba exaltarse entre uno y el otro. ¿A quién se lo copiaron? ¿A quién se lo copiaron? Y hay mucha gente así. Aún en las iglesias están poniendo su vista en el hombre. Su vista en el hombre, ¿no? Hay iglesias donde ha fallecido el pastor y la gente dice, ¿y ahora quién va a ser el pastor? Hay que levantar un pastor. Hay que votar por un pastor, o hay que ungir a un pastor. Hay que orar que se levante un pastor. Y qué bueno, Dios ha puesto a los pastores, ha puesto a los maestros, es un don de Dios. Pero no hay que olvidar que el único pastor es Cristo, que se manifiesta como dones
en personas que Él elige, pero esa tendencia a necesitar ver a un hombre que tenga un título y decir, ya hay un pastor físico, entonces estamos bien, ya hay un pastor, necesita ver un pastor físico, necesitamos ver a un hombre o a una persona y darle ese título. A veces, sin darnos cuenta, el cristianismo que llevamos es un cristianismo más basado en lo que hemos visto que en lo que en la Biblia nos quiere enseñar Dios, su plan y su carácter. Tenemos un cristianismo más basado en una religión de lo que está a nuestro alrededor, en lo que hemos crecido, que un cristianismo bíblico. Y gracias a Dios porque los pastores son dones que Dios le regala a su iglesia. Pero de eso a que pongamos nuestra vista en el hombre. Danos un rey, porque ¿qué va a pasar cuando tú te mueras? No va a haber nadie. ¿Sería ese el caso? ¿Quién era el rey de Israel? ¿Quién era el rey? Si Samuel se moría, ¿quién iba a seguir siendo el rey? Dios, ¿verdad? Iba a seguir siendo el rey. Pero ese deseo, esa necesidad de poner nuestros ojos en un hombre o en una mujer y darle un título, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Entonces nuestra confianza debe estar siempre en Dios. Y repito, gracias a Dios porque dentro de nuestras iglesias Dios levanta siervos, pastores, maestros, evangelistas y da dones, pero es Él, es Cristo a través de aquellos que Él escoge. Pero cuidado que pongamos nuestros ojos en el hombre o que tengamos esta tendencia a exaltar al hombre porque así era la característica de esta nación. Jefes, nobles, reyes. Dice, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom y el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Joab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Joab, en su lugar reinó Usam, de la tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl y Rehobot junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesach. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y por sus nombres. Fíjense otra vez, jefes, reyes, linajes, ¿no? O sea, dice, y Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Misbar, Magdiel e Hiram, estos fueron jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Estos fueron los jefes. Fíjense todos los rangos, los títulos, qué repetitivo, jefes, reyes. Sí, jefes, reyes, gente que tenía en el mando. Yo también estoy acordando, fíjense qué diferente ahora, que hay lugares donde presentan como les decía, y no es afán de criticar, sino que meditemos un poquito en dónde estamos y comparemos con la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3, dice, esta es una carta de Pedro, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Salvador de los apóstoles. Espérenme, aquí estoy en un capítulo que no es el que quería mostrar. A ver, déjenme voy más para abajo. Primera de Pedro, a ver. Déjenme, busco rápidamente
la cita. Deme un segundito. Que no la tengo correcta, pero me estoy acordando que me llama la atención esa. Donde Pedro habla de Pablo. Segunda de Pedro 3. A ver, ¿dónde estaba entonces? Segunda de Pedro 3. No, estoy en primera de Pedro, pero discúlpenme. A ver, aquí me está jugando una mala jugada aquí. Miren, aquí. Dice, aquí en la segunda carta, Pedro dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas es de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué quiero señalar de aquí? Realmente lo que quiero señalar es que me llama la atención que Pedro, el apóstol Pedro, habla de Pablo y dice como también nuestro amado hermano Pablo. Pablo fue un hombre muy usado por Dios, pero Pedro no se refiere a él como apóstol de apóstoles, ¿no? Siervo de siervos, sino como un igual que todos los demás. Nuestro amado hermano Pablo. El mismo Jesús dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Él mismo nos habla como sus hermanos, el mismo Jesús. Y aquí vemos al apóstol Pedro hablando acerca de un hombre que fue tremendamente usado por Dios como Pablo y no lo exalta, no le pone títulos así muy, como dice la palabra, rimbombantes, hay una palabra así, discúlpeme si la digo equivocada, ¿no? Muy acá, muy sonadores, muy llamativos, sino como lo que somos hermanos. Claro que sabiendo que Dios a algunos ha llamado para ser siervos, para servir como pastores, como maestros y como muchos otros ministerios y dones que Dios ha dado. Pero el que es rey es solamente uno, el pastor solamente es Cristo y Él se manifiesta con pastores, Él es el príncipe de los pastores, pero como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada nos faltará, porque al final de cuentas, mis hermanos, todos somos ovejas. Los pastores también son ovejas, a quienes Dios usa, pero siguen siendo ovejas. Todos somos ovejas de su prado. Entonces, a veces ese deseo de estar exaltando y de exaltar al hombre no proviene de Dios. Porque los cristianos, los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, solamente exaltamos a uno, a Cristo Jesús. Espero que algo de este capítulo haya traído mayor entendimiento y haya sido de bendición para su corazón.